Dios les bendiga, estimados amigos y hermanos. En esta mañana damos gracias al Señor Jesucristo porque el día de hoy nos concede el privilegio de poder llegar donde todos y cada uno de ustedes se encuentran con este programa, sintonizándolo y conectado a través de la página web www.radiooasis.org. Pasamos a la palabra de Dios. El libro del profeta Isaías, capítulo 29. Versículo 12 en adelante. Y si diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Por tanto, aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Ay de los que se esconden de Jehová encubriendo el consejo y sus obras están en tiniebla y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Caso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? Dirá la vasija de aquel que le ha formado, ¿no entendió? Amado Dios, en el nombre de Jesús en esta mañana te damos las gracias por el privilegio que tú nos concedes de poder ser instrumento en tus manos para llevar este mensaje a cada uno de los oyentes y primeramente a mi vida. Dios, ayúdame, te ruego en el nombre de Cristo a ser instrumento nada más en tus manos. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza es para ti, porque Jesús murió y resucitó, y Él es el único que hizo la obra en la cruz del Calvario. Por esos méritos te lo pido, Dios. Amén y amén. El título de la reflexión en esta mañana es ¿cuándo la religión te lleva a la condenación? ¿Qué es religión? El diccionario Grijalbo define como creencia íntimo-social en realidades espirituales que se expresa mediante el culto a las mismas. El diccionario de la RAE, la Real Academia Española, dice que es una obligación de conciencia, cumplimiento de un deber, virtud que mueve a dar a Dios el culto debido, conjunto de creencias o dogmas, hacer que la divinidad de sentimiento y veneración y temor hacia ellos. Hay religiones donde sus seguidores se convierten en nombre de su Dios en asesinos y criminales. Cuando los españoles vinieron a América, con una espada traían, con una mano traían la espada y con la otra mano traían la cruz, asesinaron a millones de indios en estos países de América. Eso es religión. Grupos que en nombre de su Dios asesinan a otras personas. Eso es religión. La palabra del Señor dice que Dios demanda de ser adorado en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu y Dios busca a tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El pueblo de Jerusalén ignoraba lo que estaba sucediendo. Los corazones del pueblo de Israel estaban alejados de Dios. Ellos participaban de todas las formas, en formas externas en la adoración a Dios. Guardaban de manera fiel las fiestas anuales, los rituales. Pero eso no era una adoración verdadera a Dios, porque Dios miraba en lo íntimo del corazón. Muchos iban al templo, pero la mayoría no tomaba en serio su vida de adoración. Por lo tanto, Dios permitió que una ceguera espiritual enviada por Él, permitida por Él, buscara cómo enceguecer al pueblo.
Tal ceguera, lamentablemente, en el pueblo de Israel la tiene hasta hoy en día el no reconocer a Jesucristo. Dios desea una actitud sincera de un culto verdadero. Dice Pablo que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el verdadero culto racional. Cuando las personas empiezan a hacer actos que no tienen a Cristo en el centro y no tienen el respaldo de la palabra de Dios, se convierten en personas religiosas que adoran a un Dios, pero no al Dios de la Biblia. Para estos días de la mayor religiosidad en los países de religión tradicional o países de religión católica, miles de personas fomentadas en su religión viajan a diferentes lugares a hacer penitencia. Es extraordinaria la manera como el 80% de la población en Filipinas, que es de religión católica, se crucifican en promesas que hacen a un Dios. Y se crucifican de verdad. Se flagelan con unos látigos y van caminando ensangrentados en sus espaldas. Religiones que te llevan y te conducen a una eterna condenación. Dios demanda santidad y Dios demandó ser adorado de una sola manera. Pero el hombre quiere hacer de su religión la manera como él quiere agradar a su Dios y no al Dios de la Biblia. Dios demanda de ser adorado en espíritu y en verdad, pero el hombre le adora a Dios a su manera. Para estos días que se llaman días santos, las borracheras inundan los balnearios, los restaurantes y los hogares. La droga, los pleitos, el baile, la fornicación, la prostitución, el adulterio, la carnalidad, la lascivia. Eso es parte de una religión que viene del mismo infierno. Dios prohíbe el pecado porque Él es un Dios santo. Aquí hubo un gobernante en esta nación hace muchos años llamado Anastasio Somoza García, que estableció un gobierno de 45 años entre él y sus hijos y allegados. Era religioso. Y lo más crítico es que cuando muere producto de un atentado en 1956, la Iglesia Católica de esta nación lo declara príncipe de la Iglesia y le dan todos los honores como el mayor colaborador de la Iglesia, siendo un asesino. El dictador que hace muchos años falleció en Chile, Augusto Pinochet, era un fiel creyente de su religión y aparece recibiendo la hostia del cardenal en ese momento en Chile. Eso es religión. Hay religiones donde te asesinan en nombre de ese Dios. Es triste y lamentable hasta dónde llegan las guerras religiosas. En los siglos pasados han habido guerras religiosas tan crueles donde millones de personas han muerto y la mayoría personas inocentes que no tienen nada que ver en los conflictos. Hay millones de personas que han muerto en nombre de la religión. Cuando uno lee la historia de la Inquisición, que la Iglesia Católica en el celo levanta en contra de los que ellos llamaban herejes, que eran cristianos, que decían
que le dieran de leer la Biblia al pueblo en el idioma del pueblo, millones de personas fueron asesinadas en nombre de un Dios determinado. Cantidades de asesinatos. Había un inquisidor especial en España llamado Torquemada, donde asesinó a millones de personas con el único delito y acusación de que eran herejes. Los torturaban, las violaban a las mujeres. Las mujeres las encerraban en los establos y les prendían fuego al establo. Desesperadas salían. Y en llamas afuera las esperaban con lanzas y las pasaban de lado a lado. Esas torturas las hicieron en la Inquisición famosa. Todos los instrumentos de tortura que se utilizaron para sacar la verdad a los supuestos herejes. A las mujeres embarazadas les cortaban los brazos, les abrían el vientre, les sacaban el bebé de su vientre y les metían un gato y luego les cerraban el vientre. Y morían desesperadas con el animal adentro de su vientre. La famosa tortura del tambor, donde acostaban y los estiraban, donde les quebraban las extremidades. Los acostaban sobre una mesa y les ponían y les metían agua a la fuerza. Y bebían tanta agua que cuando estaban llenos de agua llegaba un torturador y saltaba sobre el estómago de la víctima, donde le reventaba las entrañas y moría desangrada. Torturas que hizo la Iglesia Católica en nombre de un Dios en el periodo llamado de la Gran Inquisición, para salvaguardar supuestamente una fe. Hoy ya no se hacen esas cosas, pero el pueblo en nombre de un Dios determinado adora a un Dios a través de la abundancia del pecado. Estos días son los días de mayor muerte, por accidente de tránsito, por ahogamiento, por asesinato, por homicidio, en nombre de un Dios. Y Dios mira desde su santo trono y le causa tristeza tanta maldad y tanto pecado. Esa religión donde Cristo no es el centro y donde no hay santidad te lleva a una eterna condenación. El apóstol Pablo llega a Atenas y ve la multitud de ídolos. Y dice la Escritura que su corazón se enardece al ver tanta idolatría. Y luego él divisa un altar con una inscripción que decía: al Dios no conocido. Por si acaso en Atenas se le quedaba de tantos ídolos en el mundo, a un Dios que ellos no conocieran, le hicieron un altar. Y Pablo, predicando en el campo del Areópago, en el campo Marte, en la colina de Atenas, frente al grupo más selecto de filósofos, los epicúreos y los estoicos, le dice: observo que vosotros sois muy religiosos. Claro que sí, pero tienen un altar de un Dios no conocido, el cual ustedes adoran pero no conocen. Eso da a entender que las personas religiosas adoran a tantos dioses, pero no conocen al verdadero Dios, que es el Dios de la Biblia. Y ese es el Dios en el cual yo predico, y no está tan lejos para que ustedes lo ignoren. Y le empieza a hablar el apóstol Pablo de Jesús y de la resurrección. Le empieza a hablar de la responsabilidad del ser humano ante Dios acerca de su manera de pensar y acerca de su manera de actuar. Y Pablo le dice al final: Dios ha establecido un día nada más, no 2 ni 3, un día en el cual juzgará al mundo por aquel varón a quien designó, dándolo fe con haberle levantado los muertos.
Porque dice en el versículo anterior, dice Pablo, porque Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres a que se arrepientan. Por ignorancia la gente participa de todas estas actividades religiosas y Dios sabe que es por ignorancia, pero esa ignorancia te lleva a una eterna condenación. Y Dios manda a todas las personas en su ignorancia a que procedan a un arrepentimiento. Porque tú puedes tener tu religión, pero si no tienes a Cristo, vas directo a una eternidad de condenación. Personas que son fieles a su religión y mueren siendo fieles. Personas que entregan su vida por su religión y se mueren siendo fieles y se van a un infierno. Eso hace la religión. Te pone un velo en tu mente. Encontramos en la palabra de Dios, en el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 39 en adelante. Dijo Jesús, y él dijo, creo Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 9 en adelante. Inico, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la justicia, en la injusticia. Dios permite de que un poder engañoso entre en aquellas personas que de manera constante están rechazando el mensaje de verdad. Dios es justo y Dios le da la oportunidad a todas las personas en este mundo, porque Dios no hace acepción de personas. Pero Dios mira la reacción al mensaje predicado. Dios mira la conducta y la reacción de las personas a ese mensaje. Y cuando la persona persiste en su rebeldía, Dios los entrega a sus pasiones vergonzosas. Y un espíritu de engaño, de error, Dios permite que Satanás lo envíe o le llegue por obra de Satanás y cega espiritualmente a esa persona, la cual difícilmente podrá luego reconocer el camino de la verdad. Hay que orar muchísimo por tantas personas que un día estuvieron en los caminos del Evangelio y luego se apartaron. Dice el escritor de la carta a los Hebreos, dice, mejor no hubieran conocido la verdad. ¿Qué sacrificio queda para aquel que pisoteare la sangre del pacto? Porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Ya no queda ningún sacrificio más. Y la Biblia dice que la salvación se pierde, porque hay doctrinas del mismo infierno que dicen que la salvación no se pierde y usted puede hacer lo que usted le da la gana una vez que ha sido salvo, y usted puede pecar y usted puede hacer lo que quiere porque ha sido sellado con la salvación y al final será salvo. Y ahí dijo un estudioso de la Biblia, que incluso yo tengo una Biblia de estudio que él hizo, y dijo que una persona, si se suicida, si se quita la vida, no va al infierno.
Qué terrible, cómo quedan presas en su engaño, en su horror. Es una doctrina totalmente errada, la doctrina de la salvación, de salvo, salvo, siempre salvo, y la salvación que no se pierde. El escritor de la carta de los Hebreos dijo en el capítulo 2, versículo 3, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Él expresa la responsabilidad de la persona en cuidar esa salvación que Dios le ha entregado en Cristo Jesús. Y eso es lo que hace la religión. Todo ser humano tiene una sed insaciable de Dios. Y lo que Satanás hace es darle más religión. Desde el principio de la creación vemos, Dios demandó ser adorado de una sola manera. Abel le ofrece a Dios lo mejor del ganado, una oveja, y sacrifica a Dios esa oveja. Pero Caín le dice a Dios, yo te voy a adorar con el fruto de la tierra. Yo te voy a adorar con las verduras y la fruta, y te voy a adorar con todo esto. En Nicaragua hay un cantautor junto a otros que hicieron por ahí una misa campesina, donde es la expresión viva del culto de Satanás en adorar a Dios con el fruto de la tierra. Vino del mismo infierno esa inspiración de esa canción, la famosa misa campesina, donde dice que van a adorar a Dios con el fruto de la tierra. Ahora Dios ya no necesita que usted le traiga, porque en muchas iglesias hacen la festividad de las cosechas. Dios no necesita que usted le traiga mango y pera y bananos y melones. Dios no necesita eso. Lo que Dios necesita es que usted viva en santidad. Y Dios necesita que usted le adore en espíritu y en verdad. Que usted no peque, al igual que yo, que nos mantengamos en una santidad viva, total y completa para Dios. Personas que están equivocadas totalmente. Ya no estamos bajo el régimen de sacrificio del Antiguo Testamento. Y había que sacrificar un animal para agradar a Dios. Cristo en la cruz del Calvario dijo, consumado es. Ya no hay nada que hacer. Jesús ya lo hizo todo. Entonces, ¿por qué la gente hace penitencia? Personas que caminan cientos de metros de rodillas, cuyas rodillas se ponen ensangrentadas pagando una promesa a un Dios, queriendo aplacar la ira de un Dios determinado. Eso es religión. Personas que les vendan los ojos y van caminando pagando una promesa, van de espaldas para pagar una promesa. Yo pagué y yo hice promesa a un ídolo determinado y era el más milagroso de esta ciudad capital. Pero nunca recibí respuesta porque los ídolos son muertos. Tienen boca y no hablan, ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Yo puedo decir que hice promesa, pero nunca recibí respuesta de ese ídolo, el más milagroso de Nicaragua, que es la imagen de la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo es líquida, pero esa imagen es de yeso. Y le tocaba el listón y compré la novena y me agarré fielmente la novena, nada de respuesta. Pero una madrugada, cuando en mi necesidad le clamé a Dios angustiado, al Dios del cielo, cerré mis ojos y le dije, Dios, ayúdame en este problema. Respóndeme, Señor. Necesito que tú me des una oportunidad para que yo pueda vivir después de estar con 2 años con un problema de salud. Inmediatamente esa oración no se hizo esperar, porque era el Dios del cielo el cual yo clamaba sin conocerle en mi ignorancia. Solo a Él. Estaba cansado de los ídolos. Me cansé de los brujos, de los hechiceros, de los curanderos, de los magos. Me cansé
de todos los hierberos, de los médicos, me cansé de todo el mundo, hasta que decidí acudir al único que podía resolver mi problema. Da tristeza cómo una sociedad se pierde por la ignorancia. Y esta religión te lleva a una eterna condenación. Jesucristo murió en la cruz del Calvario y resucitó, ya no está clavado. Jesucristo está sentado a la diestra del Padre y ahora te invita a que tú, si necesitas entregar tu vida, lo hagas en esta mañana. Porque los años van pasando y si tú no te entregas a Cristo, y no es para meterte en miedo, tú eres responsable de tus decisiones. Tú sabes que Dios te está hablando. Tú sabes el problema que estás atravesando y tú reconoces que el único que te puede ayudar a salir adelante es el Dios que está en la Biblia. Tú conoces perfectamente bien la palabra. Y muchos años has andado pensando, pero Dios te dice, hoy es el día de tu salvación. Mañana puede ser ya demasiado tarde. Tú necesitas tomar una decisión y esa decisión la toma hoy. No importa lo que tú hayas hecho. Jesús dijo, consumado es. El sacrificio perfecto ya fue terminado en la cruz del Calvario. No importa cuántas personas hayas tú asesinado o lo malo que hayas sido, Dios te perdona por los méritos de Jesucristo. No hay nadie en esta tierra que te pueda ayudar a salir de tu situación. No hay nadie, solamente Jesucristo. Y si sigues confiando en los ídolos muertos, lamentablemente esos ídolos no te van a poder ayudar cuando la muerte te sorprenda. Cantidades de barriles de chicha hicieron en León a un ídolo. Y repartieron la chicha en nombre de un ídolo, con dinero de la alcaldía y el Instituto de Turismo, para celebrar a un ídolo determinado. Eso es religión, pero te lleva al infierno esa religión. Todos los que participan, desde el mismo alcalde, se lo lleva el diablo, hasta el último que participa en todas esas festividades del diablo. Se pierden porque eso es lo que hace la religión. Te lleva a una condenación. Por eso hay que arrepentirse en vida y a tiempo antes que sea muy tarde. Dios me les bendiga, estimados amigos y hermanos, en esta mañana. Les habló su hermano en Cristo, José Luis Norori Hooker.